Hola, buenas tardes. ¿Cómo va la gente que se va sumando? Hola, hola. Bueno, Flor ya está conectada, así que, Florcita, si quieres que arranquemos, cuando vos quieras, o si querés que esperemos unos pequeños minutitos más, como vos quieras. ¿Qué sé yo? Somos poquitos. Sí, pero bueno, yo creo que se van a seguir sumando, así que si querés arrancar un poco presentándote vos y qué haces, un poquito de recordar lo que charlamos ayer y Bueno, después arrancar la charla como para esperar un poquito más de gente. bueno, voy a prender la cámara entonces, así me ven, Que te ven hasta que ponga salir la de las presentación. penumbras. Claro. Lo que no sé cómo hacer es poner que todos me sigan. Desde abajo a la derecha tenés tres puntitos. Sí, Ahí la primera opción, que sos vos, sí, y la cuarta opción más, perfecto. y todos me siguen. Ahora sí, todos me ven a mí. Perfecto. Sí. Bueno, bueno, como para ir recordando lo que charlábamos ayer, yo soy Florencia, soy bióloga, escalo hace 6 años y pico, soy bióloga hace unos cuantos más, bueno, en realidad ahí no más, hace 7, 8 años, y lo que vamos a hablar hoy es como el entrecruzamiento sería entre la bióloga y el escalador. Vamos a estar charlando, yo necesito que me cuenten, así que vamos a interactuar. Mi idea es que charlemos, ya sea si quieren escribir por chat o directamente habilitar el micrófono, no hay ningún problema de que en cualquier momento me interrumpan. Sofi, si hay alguien que escribe por el chat y yo no lo veo, también interrumpime. Sí, sí, Eh, quédate tranqui que eso yo te aviso. la charla tiene un montón de preguntas para que ustedes mismos me vayan contando cosas, así que, eh, bueno. La idea es que me vayan diciendo, ¿sí? ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen? Esta charla, más que nada, el objetivo es como un despertar, sería, ¿no? Porque la mayoría de la gente como que ni siquiera lo piensa, no dice, che, ¿y esta cáscara qué le pasa si la dejo acá? La deja y punto. No se lo plantea. Entonces la idea es que ya no tengamos más esa excusa de, no sabía. Bueno, ahora sí lo sabes, así que pensá, no te digo que no lo hagas más, por ahí tenés otra opinión, otra idea, pero pensalo, por lo menos pensalo y fíjate qué vas a hacer, digamos, básicamente. Y lo otro que les quería contar es que, bueno, cada una de las filminas, no sé cómo se dice ahora, yo les sigo diciendo filminas, tiene una foto de un ambiente diferente que por ahí la presentación está un poco pesada, por ahí va a tardar en cargar por el internet, que es bastante lento, pero la idea es que vayamos viendo distintos ambientes por los que normalmente, bueno, casi todas son fotos sacadas por escaladores, por mí o por amigos, pero bueno, para que vean la variedad inmensa de ambientes por los que transitamos, ¿no? Ya sea que vamos a escalar o que los vamos a caminar o vamos a hacer alpinismo, cualquiera de las actividades dentro de lo que son las actividades de montaña, eh, vamos a ver que transitamos y bueno, yo he viajado un poco por las provincias y no he ido tanto afuera del país y eso. Imagínense una persona que en serio viaja y que en serio se dedica a escalar un poco más que yo. Yo lo hago como hobby en los fines de semana, pero bueno, hay gente que lo hace mucho más en serio, digamos. Y esas personas transitan por muchos más ambientes, mucho más diversos que nosotros mismos. Así que simplemente para que vayamos viendo eso. Voy a compartir mi pantalla, a ver si se ve bien. ¿Se ve Sí, bien? perfecto, Flor. Bueno,
Si querés, arrancamos. Dale para adelante nomás. Bueno, bueno, también contábamos ayer que yo formo parte, junto con Sofi y junto con un montón de otras personas, del Club Andino Córdoba, ¿no? Estamos en lo que es la subcomisión de escalada, pero esto también se trata, no solamente se trata de escaladores, esto se trata de todas las personas que transitamos por estos ambientes. Como decía antes, ya sea que vamos a ir a escalar o vamos a ir a caminar, a hacer un cerro, subir una aguja, alpinismo, lo que sea. Como para que empecemos a pensar lo que les decía antes, transitamos por ambientes muy, muy diferentes entre sí. Esa foto que ven de fondo es Capilla del Monte. eh, y bueno, cada uno de esos ambientes va a tener un clima particular, va a ser frío en determinado momento, calor en determinado momento, va a tener un tipo de suelo diferente. Y nosotros también a la vez somos personas diferentes entre nosotros. Entonces la idea de todas las cosas que vamos a ir charlando es cómo hacer la diferencia, ¿no? De lo que venimos viendo y cómo hacer la diferencia hacia el futuro. También algo que decía ayer es que nosotros empezamos a escalar, empezamos a transitar por la montaña entre 30 y 50 años posteriores a lo que hicieron en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo. Y entonces, lo bueno de eso tiene cosas malas y tiene cosas buenas. Una de las ventajas es que podemos aprender de los errores de estos lugares, de estas personas que empezaron a escalar, empezaron a caminar por la montaña antes que nosotros. Y entonces, bueno, una de las primeras cosas en realidad no es de las primeras, pero una de las cosas que se plantearon ellos en algún momento es el tema de la contaminación, de la basura, de cómo dejábamos los ambientes que íbamos transitando. Ellos lo empezaron a ver, sobre todo en parques nacionales. Y bueno, ellos hicieron algunas cosas, tuvieron algunas cuestiones que cambiar, y bueno, está bueno aprender de esos cambios que ellos hicieron, ¿no? Una de las cosas que nació, por ejemplo, en Estados Unidos, que tal vez algunos la conocen, es la escuela No Deje Rastro, la escuela Knowles. Ellos, bueno, en algunos puntos son bastante extremistas, pero está bueno ser extremista para poder ver justamente ese extremo, para poder nosotros mismos decidir en dónde nos queremos parar. Bueno, ahora necesito que ustedes me cuenten cuáles piensan que son las causas de tener que empezar a pensar en esto, de tener que empezar a pensar en cómo vemos a los ambientes, en cómo nos movemos en los ambientes naturales. Mientras piensan un toque, les cuento, esa foto que vemos de fondo es La Rioja, la costa de Miranda, no sé si conocen, pero es un lugar bellísimo para ir, tiene un camping al lado y las vías están muy buenas, hay casi 100 vías abiertas. Escucho. Bueno, yo creo que tenemos que pensar cuáles son las causas, porque, digamos, creo que las causas básicamente por las cuales tenemos que cuidar o pensar en el ambiente es que se degrada muy fácilmente, lo cual nos va a dejar sin espacios para el futuro, digamos. Eso es lo que yo por ahí lo tomo como una cuestión de mirar al futuro lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Sí, exacto. Está bueno eso. Bueno, yo les cuento cuáles son las que pensé yo, ¿no? Tal vez haya más causas, muchas más causas. Eh, la primera, que en realidad la puse última, pero es la primera, y bueno, todos los que han ido a escalar conmigo en algún momento de la vida saben que soy bastante hincha. Y he hablado sobre cuáles piensan que son las causas y cuáles piensan que son las consecuencias de esto, ¿no? Y una muy importante que una vez hablando con un amigo apreció es la falta de respeto entre nosotros mismos. Ya ni siquiera hablemos porque también es muy importante el respeto que tengamos hacia el ambiente. Pero más importante, me parece a mí en este momento, es el respeto que tenemos que tener entre nosotros.
hemos dejado de pensarnos entre nosotros como iguales, digamos. Entonces ya dejamos de pensar en algún momento que la persona que venga atrás mío va a encontrar una cáscara de naranja ahí tirada y que no le va a agradar mucho haber encontrado esa cáscara de naranja. Ya después vamos a hablar de por qué dejarlo o no dejarla y cuáles son las consecuencias de haber dejado esa cáscara, ¿no? Pero más allá de eso, para mí lo más importante es el pensar, che, ¿qué va a pensar el otro que venga acá y que encuentre una pila de hierba eh, en la piedra donde se quiere sentar? Entonces eso me parece que lo tenemos que rescatar y tenemos que volver a empezar a pensar en el otro como en uno mismo. Digamos, si a mí no me gusta encontrar la cáscara de naranja ahí tirada, ¿por qué lo hago? Bueno, lo otro es la poca conciencia ecológica, ¿no? Es lo que les decía al principio, que hay muchas cosas que no sabemos y que por ahí no nos damos el tiempo, no nos dan ganas o lo que sea de aprenderlas. Y entonces eso hace de poca conciencia sobre el ambiente. Lo otro que es importante es que antes había muchas menos personas transitando por la montaña. Entonces por ahí si dejaban una cáscara por ahí tirada y hasta que venía otro pasaba un tiempo, por ahí, no sé, si había pasado un animal y se lo había comido o se había degradado. En cambio ahora somos un montón. Bueno, yo puse de escaladores y escaladores, pero hay mucha gente que está haciendo trek. Si alguien va a Gigantes en este momento, un fin de largo, se recontra llena de carpas por todos lados y ponen las carpas en cualquier lado porque no saben realmente, no es porque lo hacen a propósito, pero no saben dónde tienen que poner la carpa, cómo. Y es un montón de gente, no es una sola carpita como había hace algunos años atrás, son un montón. Entonces eso, el impacto que genera sobre el ambiente es mucho más. Y bueno, y entonces pasamos a cuáles son las consecuencias de estas Flor, acciones. perdón que te interrumpo. Acá Marco nos decía también, hay que cambiar y tomar medidas para preservar los lugares y que no lleguemos a que se nos prohíba acceder a un lugar. Claro, bueno, esa es una justamente de las consecuencias a las que vamos a llegar si seguimos comportándonos de esta manera, y ya hay lugares en donde ha ocurrido. Se están cerrando los sectores. En los parques nacionales hay cada vez más restricciones, hay sectores de escalada, voy a hablar de la escalada en particular porque es mi caso y es lo que primero se me viene a la cabeza, pero bueno, en lo que es el trekking pasa lo mismo. Hay muchas zonas que son privadas y que originalmente permitían el ingreso de las personas y ahora no se está permitiendo entrar más. Esto está ocurriendo en nuestro país mismo. Hay zonas en Córdoba en donde antes se podía hacer trekking y ahora no. Y hay lugares en donde se podía escalar y ahora no, hay lugares en donde escalamos, pero es secreto que escalamos porque en realidad los dueños no quieren que escalemos. Y bueno, así va ocurriendo, y eso es simplemente por la cantidad de basura y de mugre y de cuestiones que nosotros mismos como seres humanos hacemos, y a los dueños de los campos esos no les gusta. Y los sectores públicos no se van a poner a gastar plata en limpiar todos los años el mismo lugar. Entonces lo cierran y listo, se acabó. Entonces, bueno, esa es una de las consecuencias, como decíamos, ¿no? Los cierres de las zonas de escalada. Otra es la contaminación visual. Nosotros estamos pensando, hay mucha gente que te dice, pero ya vamos a ver un tema particular de eso, pero, che, no tires la hierba ahí. Dice, pero es orgánico. Está bien que sea orgánico. Igual ya vamos a ver por qué no lo tenés que tirar, aunque sea orgánico, pero de todas maneras eso es contaminación visual. Entonces, es lo que decimos antes. Le estoy faltando el respeto a la persona que me sigue atrás mío, que va a venir atrás mío y que va a encontrar esa pila de hierba ahí, que la verdad que no es para nada agradable, porque la persona que transita, y todos nosotros lo sabemos, nos vamos a un ambiente natural para verlo natural, no para verlo con una pila de hierba, ¿no? Y bueno, entonces eso genera que los sectores ya no están como los conocimos, están todos pisoteados, hay papeles por todos lados, hierba, cáscaras, todo pisoteado, y mientras más pisoteamos ya vamos a hablar más sobre lo que es el suelo, pero otra cosa es que no vamos a poder dormir la siesta más abajo de un árbol,
porque estamos pisoteando el suelo y ya no van a crecer más árboles. Bueno, entonces vamos a ir viendo por partes, ¿sí? Cada una de estas cosas que fuimos hablando en general. Igual, si bien vamos a ir por partes, es importante que tengamos siempre en cuenta que estas cosas que vamos a hablar las vamos a decir a nivel general, es decir, a nivel general qué pasa con algunas cosas, con algunos residuos, pero tengamos siempre en cuenta que todos los ambientes que transitamos son distintos y entonces necesitamos conocer algunas cositas de esos ambientes para saber más o menos qué podemos hacer y qué no. Vamos a ver algunos ejemplos para que me entiendan un poquito mejor. Bueno, empecemos por esto que hablábamos desde el principio. ¿Qué hacen ustedes con las cáscaras de sus frutas, con los restos orgánicos? La yerba va a ser un tema particular, después lo vamos a hablar bien, pero cuando llevamos, no sé, huevos y lo pelamos, ¿qué hacemos con la cáscara de huevo? Cuando pelamos la fruta, ¿qué hacemos con la cáscara de fruta? ¿Qué hacen ustedes con esos residuos? Bueno, yo personalmente hoy, después de conocerte a vos, me traigo todo de vuelta, ¿no? Muy bien, Pero, muy bien. pero bueno, pero en otras épocas, sí, como hablábamos ayer, era cuestión de tirarlo ahí, cerca de un arbolito, enterrarlo en un huequito, ponerlo abajo de una piedra. Acá Marcos también nos dice, va bajo una piedra. Fer nos dice, nos traemos todo menos la caca. Y Marcos dice, yo Basura a mi casa, separo lo orgánico de lo inorgánico. Eso es simplemente porque donde estoy, bueno, en Córdoba se hace, acá también, se hace reciclado, así que todo lo que es inorgánico, ya sean latas, plástico, papel, siempre que esté limpio y seco, se puede reciclar. Entonces lo separo de lo orgánico para tirar lo orgánico por un lado y lo reciclable por otro lado. Hay algo importante que nosotros, hay mucha gente que te dice, pero la cáscara es abono. Y no, la materia orgánica realmente no es abono. Para llegar a ser abono se tiene que descomponer primero, ¿sí? Y sí, pasa a ser abono una vez que se descompone. Lo que pasa son dos cosas. Primero, que el tiempo de degradación de esa cáscara de fruta o de esa cáscara de huevo o de lo que sea es de entre 5 días y 6 meses. Suponete que vos vas dentro de 6 meses y está tu cáscara misma ahí tirada. O sea, vas vos mismo. Imagínate que nosotros vamos a los sectores de escalada todos los fines de semana. Entonces nos movemos todos los fines de semana. Eso posiblemente esté hasta 6 meses ahí mismo. Y lo otro es que al descomponerse, la materia orgánica acidifica el suelo circundante, ¿sí? O sea, cuando esa materia orgánica se va descomponiendo para convertirse en abono, va acidificando el suelo. Esa acidificación, no me voy a poner técnica ni nada, pero mata todo lo que hay en el suelo, mata los bichitos, mata si hay alguna plantita. O sea que no le estamos haciendo bien en realidad dejándolo o enterrado, dejándolo abajo de una plantita, dejándolo abajo de una piedra. Estamos haciéndole mal al ambiente porque estamos matando todo lo que está. Sí, después cuando se descomponga, arriba le van a crecer cosas, pero mientras tanto no estuvo bueno que eso esté ahí. ¿Sí? Además, eso genera la contaminación visual de la que hablábamos antes. La persona, una vez más, la persona va y encuentra lo que yo tiré hace 6 meses ahí mismo, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esto, que no es abono la materia orgánica, no es abono originalmente. Si nosotros queremos que eso se convierta en abono, tenemos que hacer un compostaje, ¿sí? Es decir, llevárnoslo a nuestra casa, si tenemos lombrices, por ejemplo, se pone con lombrices, las lombrices lo procesan y esa tierra sí está abonada. Ahí sí se convirtió en abono, no antes. Esta imagen me gustó, no se ve tan linda, pero me gusta porque tiene algunos datos que están interesantes sobre el tiempo que se demora. Esto si lo googleas te sale, digamos, podés averiguar cuánto tarda en descomponerse cualquier elemento que tires. Pero bueno, por ejemplo,
El filtro de cigarrillo, las personas que fuman y no juntan el filtro, sino que por ahí lo dejo abajo de una piedrita, que no se vea, que no genere la contaminación visual, pero mira, va a estar ahí tirado entre 1 y 2 años, ¿sí? O sea, vos vas a ir dentro de un año y vas a levantar la piedrita y el filtro va a estar ahí, ¿sí? El filtro, además que tiene un montón de componentes que ni pensemos que te lo fumaste, pero además de eso, todo lo que quedó en el filtro termina en el suelo. Después que eso se descompuso, todo lo que tenía ese filtro pasó al suelo, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tira las latas de aluminio, los envases plásticos, pero bueno, acá mira, de 2 semanas a 6 meses da para la cáscara de fruta, por ejemplo, ¿no? Y ahí tira algunos datos, como que una persona en promedio usa al año 288 bolsas de plástico. Pensemos en cuántas bolsas usamos para ir al súper, para la propia basura, que las usamos y las tiramos en vez de reciclarlas, Flor, ¿sí? perdón que te interrumpo. Fíjate si vos ves un cartelito abajo que dice Jitsi está compartiendo tu pantalla. Sí, Bueno, sí, ponele ocultar, porque justo tapa ahí la mitad. Ahí está, ahí perfecto. está, Ahora sí, perfecto, siga nomás. listo, de 10. Bueno, entonces, eso es, la vida media de cada bolsa es de lo que nosotros usamos. O sea, cada 15 minutos nos dura en la mano una bolsa, ¿sí? Esos son algunos datitos como para que tengamos en cuenta, como les decía antes, lo que quieras averiguar cuánto tarda en degradarse, lo googleas y te sale. Yo no estoy aportando ningún dato nuevo en este sentido. Bueno, la yerba, que les decía antes que la íbamos a hablar aparte. Entonces, al igual que los restos orgánicos, la yerba también necesita ser procesada para convertirse en agua. Pero además de eso, la yerba es más ácida que otros desechos, por lo que acidifica más todavía el suelo mientras se descompone. Y encima de eso, si la capa de yerba es gruesa, no deja que el suelo respire. Entonces, no deja pasar la humedad ni del suelo para afuera, porque el suelo respira, ni de afuera para adentro. ¿Sí? Entonces, además estamos impermeabilizando el suelo en esa zona. Por lo tanto, no solo lo estamos matando todo lo que está abajo cuando se acidifica el suelo, sino que estamos matando todo abajo porque no puede respirar lo que está abajo. Entonces, llevémonosla a casa, a la yerba, ¿sí? Bueno, sobre fogatas e incendios. ¿Alguno de ustedes ha prendido fuego? ¿Lo usan al fuego cuando salen a la montaña? ¿Cocinan con fuego? ¿No? Cuéntenme. Hola, Flor. Hola, Fer. Eh, Hola, ¿cómo andas? No, fuego no hacemos. Una sola vez fue por una cuestión de caso mayor en los que tuvimos que cocinar con fuego porque se nos quedó abierta la garrafa. Y la Uy, hicimos sobre una piedra. bien, Con todo, ya estaba encendida porque es un lugar donde se ha equipado la última vez que es ahí en el sector de los elefantes, el elefante, en sí. el valle, pero nunca se hace fuego. Pero bueno, también a veces hay cuestiones de fuerza mayor. Y bueno, siendo muy Bien, responsables, logramos prender, pero también estaba todo húmedo porque llovía, fue toda una cuestión de fuerza mayor. compleja. Bien. Nos Bueno, volvimos, obviamente, porque se está moviendo, pero digamos una sola vez, pero fue por ese motivo. eso que decís Pero es muy importante. uh-huh, Mira, sí en, es. en Córdoba hay una ley provincial que salió hace unos años atrás, yo creo que fue el año pasado que salió, no me acuerdo si 2018 o 2019 es la ley. Esta ley, por todo lo que es, está enmarcada en la ley de manejo de fuego, ¿sí? En Córdoba es muy importante, no sé si hay alguno que no sea cordobés, pero en Córdoba tenemos muchos problemas con lo que es el fuego porque se queman, pero miles y miles de hectáreas por año por fuegos y estamos perdiendo todo lo que es el bosque nativo. La soja nos está ganando lamentablemente y se queman cada vez más hectáreas, a pesar de todo lo que es la ley de manejo del fuego y qué sé yo, se quema igual.
Entonces, lo último que se le agregó a esta ley de manejo del fuego es la prohibición de la realización del fuego en todo el territorio. Y si te agarran prendiendo fuego, eh, creo que no te escapas, terminas en la cárcel. Entonces, bueno, ya hay ahí una cuestión legal. Está bueno también tenerlo en cuenta, ¿no? Está prohibido. Pero bueno, más allá de esta prohibición, está bueno saber por qué no prender fuego, digamos, más allá de que, porque nosotros no vamos a ir a quemar el bosque. Yo sé que no, están pensando que me estoy yendo a un extremo importante, y es verdad, no vamos a ir a quemar el bosque. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros prendemos fuego, quemamos el suelo. Entonces, de vuelta, quemamos todo lo que está ahí vivo. Además de los que son los bichos y las plantas, hay nutrientes y hay materia orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que además de que estoy matando todo lo que había ahí, ya no va a crecer más nada, hasta tanto ese lugar reciba nutrientes de vuelta, ¿sí? O sea que de alrededor se tiene que como solucionar ese problema, queda como un hueco, sería, ¿sí? Bueno, este es el extremo del que hablaba. Si se propaga ese fuego, generamos un incendio forestal. Eso es jodido, eso es jodido. Igual es más difícil que nos pase. Yo sé que todos sabemos hacer fuego de manera responsable, pero si es un lugar en donde se nos levanta un viento, en la ola es muy común que haya mucho viento, sin quererlo y sabiendo muy bien cómo hacer un fuego, podemos generar un incendio forestal igual. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y además, cuando prendemos fuego, bueno, generamos contaminación del aire, del suelo y del agua, si estamos cerca de algún lugar en donde que sea importante para las lluvias o que sea un lugar que esté cerca de un río, lo que sea, también contaminamos el agua. El aire, bueno, no saben, yo hago calidad de aire justamente, mi trabajo es estudiar la calidad del aire, no saben la cantidad de cosas que se liberan al ambiente, al aire, cuando prendemos fuego. Depende de lo que prendamos fuego, obviamente, pero aún así, sea un papelito, se liberan un montón de cosas que nosotros las inhalamos y nos hacen muy mal. Y acá está lo que decía Fer, que, bueno, sí, en casos de emergencia, sí, obviamente que si es un caso de emergencia, que nos quedamos sin gas o que tenemos muchísimo frío una noche, nos pasó algo, se nos rompió la carpa, lo que sea, obviamente que no le voy a decir, no, moriste de frío. No, prende el fuego, tené cuidado, fíjate dónde lo haces. Yo les recomiendo que hagan si les interesa, obviamente. Y si no, yo tengo el manual del instructivo del curso de no deje rastro, del básico, digamos. Yo hice el curso básico para ser monitor, no deje rastro. No son cursos caros, la verdad, y están muy buenos. Eh, y bueno, ahí te enseñan a hacer un fuego con una lona abajo. O sea, pones la lona, la tapas de tierra y arriba vas a hacer el fuego. Obviamente que vas a matar todo lo que esté en ese suelo que uses arriba. Pero bueno, la idea es que después no deje rastros porque no querés dejar rastros justamente. No es nada imaginativo el nombre, está bien puesto. Entonces lo que haces después es esparcir eso bien para que no quede ningún rastro de que vos hiciste fuego ahí. Y entonces lo que haces es distribuir lo más posible para que el daño no sea tanto. Ojo, quiero también dejar claro que un fuego intencional no es lo mismo que un fuego natural. Hay fuegos que se producen naturalmente, hay toda una teoría, una vez más, no me voy a poner técnica, pero bueno, es importante que lo sepan. Hay algunos fuegos que se generan de manera natural, con, por ejemplo, tormentas o algunas cuestiones propias del suelo, propias de algún ambiente en particular, y hay teorías sobre cómo eso afecta a la biodiversidad, si crece o disminuye, lo que sea. Es distinto, estamos hablando acá de fuegos intencionales, ¿sí? De los fuegos que vamos a hacer nosotros. Bueno, una cuestión que tampoco solemos pensar mucho es dónde ubicamos la carpa. Ustedes, cuando llevan una carpa, ¿piensan en dónde la van a ubicar o la ponen ahí nomás en cualquier lado, digamos? Bueno, generalmente cuando voy en carpa creo que nada, busco el lugar más apropiado
cubrirnos del viento, si hubiese mucha lluvia, que tenga una pendiente, pero no pienso en si eso tiene un efecto al ambiente. La verdad que no lo hubiera pensado, no se me hubiera ocurrido. Acá Marcos también nos dice un lugar plano y con pocas irregularidades. Claro, lo que pensás es en tu propio confort en general. Decís, bueno, acá más o menos, si me acuesto, saco las piedras y puedo poner la carpa acá. Bueno, la realidad es que depende de la cantidad de tiempo que vayamos a dejar esa carpa ahí. Si vamos a estar durante muchos días, vamos a pisonar bastante el suelo. Entonces, esto que voy a decir es un extremo súper de un extremista purista súper ecológico. Cada 2 o 3 días deberíamos cambiar la carpa del lugar. Yo no les pido que cambien cada 2 o 3 días la carpa porque la verdad es que armar y desarmar una carpa no siempre es fácil. Pero bueno, mínimamente buscar un lugar que, por ejemplo, en Córdoba no estar sobre las cuencas de los ríos y alejarnos lo suficiente como para que si ese río va a crecer, estoy hablando en particular de Córdoba porque hay lugares como acá en Mendoza los ríos no crecen cuando llueve, las crecidas son por otras razones. Entonces, en Córdoba cuando llueve se nos crece un montón el río. Si nos pusimos al lado, el río nos va a llevar la carpa. Eh, Eso sigo pensando en mí misma igual. No sé si vieron que sigo pensando en mi propio confort, en mi propia comodidad, para no tener que salir corriendo si llueve, ¿sí? Pero bueno, además, si utilizamos la cuenca de los ríos, como les decía antes, nosotros vamos a pisonar el suelo, entonces estamos generando un efecto en el suelo, ¿sí? Entonces no nos pongamos sobre las cuencas de los ríos, tratemos de alejarnos un poco de los ríos, por lo menos son, yo no sé, no me acuerdo ahora cuál es la cantidad, pero lo ideal son 50, 60 pasos más o menos de los ríos, alejarnos para cualquier cosa que vayamos a hacer. Y bueno, buscar una zona que ya más o menos o haya sido utilizada antes. Lo ideal es que siempre pongamos la carpa en los mismos lugares para que esas zonas ya que estén degradadas, bueno, sigamos degradando ese mismo pedacito y no hagamos moco todo lo que está alrededor, ¿sí? Tratemos de no, entonces, de no arrancar más plantas, mover más rocas, siempre en la medida de lo posible. Obviamente que no te vas a poner la carpa arriba de una piedra porque te la va a romper. No te digo que la dejes ahí a la piedra, pero si encontrás un lugar que está más o menos adecuado, igual creo que por comodidad lo vamos a hacer. Pero bueno, yo he visto carpas en gigantes puestas sobre la cuenca del río y eso no está para nada bueno, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros aplastamos el suelo, ya sea con la carpa o caminando? Hay un proceso que se genera que se llama escorrentía, ¿sí? Una vez más, no me quiero poner técnica, pero es necesario que conozcan más o menos qué es. El suelo en Córdoba, sobre todo, tenemos esto que es muy importante para nosotros y todos sabemos o en algún momento hemos escuchado decir que las montañas, las sierras nuestras, son como nuestro tanque de agua. ¿Qué pasa? Pasa que cuando el suelo está como normal, le vamos a llamar a la situación normal, la figura, no sé si se ve cuando muevo el mouse, la primera figura, la primera de la izquierda. Sí, perfecto. Bien, la primera de la izquierda tiene muchas plantas, ¿sí? Tiene un suelo, le vamos a llamar normal en este caso. Entonces, cuando llueve, ese suelo actúa como una esponja, ¿sí? Entonces se retiene agua, se retiene bastante agua en ese suelo. Y después, a lo largo del año, esa agua se va liberando, pero no se libera toda junta, ¿sí? Por eso dice escurre menos. Cuando llueve, en el momento que llueve, no escurre tanto para abajo el agua, ¿sí? Sino que es más lo que se filtra y queda retenido en el suelo. A medida que va pasando el tiempo, en la segunda figura, ahí vemos que hay más carga ganadera, o sea, hay más vaquitas y empieza a haber menos árboles. Eso hace que el suelo se aplaste. Ya la esponjita que teníamos antes, que se genera entre las raíces de los árboles y la materia orgánica que hay en el suelo, esa esponjita se va aplastando. Entonces, cuando llueve, filtra menos agua para las napas y escurre más, o sea, cae directamente más agua. Ya cuando tenemos la tercera imagen, que es la de la derecha, ahí ya tenemos, miren, hay un arbolito y el resto está
pastito nomás y vaquitas, ¿sí? Ahí escurre mucho más. Ahí es cuando ocurren crecientes grandes, cuando llueve y se nos vienen los aludes de tierra, por ejemplo, es porque esa zona, ese sector, no tenía esta esponja de la que hablábamos en el principio, sino que ya se aplastó y quedó la tierra toda suelta. Entonces, apenas viene una lluviacita, se lleva toda la tierra para abajo. Eso con todas las consecuencias que eso tiene, ¿no? Bueno, eso es más o menos la escorrentía, para que tengan una idea de lo que le pasa al suelo cuando lo vamos aplastando. Esto ya sea cuando caminamos, y entonces caminamos por cualquier lado y no vamos por el sendero, por ejemplo, o cuando usamos cualquier lugar para poner la carpa todo el tiempo, entonces vamos degradando todo el suelo de ese sector. Bueno, vamos a hablar de la caca. Llegamos a este tema. No les voy a preguntar que me digan nada, les voy a contar yo directamente porque tengo miedo de lo que me puedan llegar a contar. Más o menos evacuamos, ahí dice más o menos unos 150 gramos de caca, ¿sí? Entonces, pensemos, ¿cuánta gente va al sector de escalada? ¿Cuánta gente camina por los gigantes? Imagínense todo ese residuo que lo hacemos, ¿sí? Alguien al principio decía que se lleva todo menos la caca. Bueno, todas las personas que van dejan ese residuo, que si lo vemos en perspectiva es un montón. Entonces, eso solo hablando de la materia. El papel higiénico a veces también lo dejan las personas. Y veamos esto, miren, en un ambiente propicio para su biodegradación, el papel higiénico tarda más de un año en descomponerse. O sea que voy a ir al año y va a estar el mismo papel que yo dejé ahí, ¿sí? Y eso sí, usamos papel común, porque las toallitas húmedas, que son tan cómodas y tan bonitas, tienen plástico y el plástico tarda mucho más de un año, tarda 100, 1000 años, depende del plástico cuánto tarda en degradarse. Y si estamos cerca de un curso de agua, la misma materia va a contaminar el suelo, el agua, perdón. Entonces, veamos algunas cuestiones para ver este temita, que es una cagada. Y eso que todavía no les dije, no sé si a alguno le ha pasado de llegar a algún sector o a algún lugar y encontrarse con una montañita ahí que no está nada bueno. A mí, por suerte, no me pasó, pero bueno, no está nada bueno eso. Entonces, algunos consejitos para tener en cuenta. Primero, para que no nos pase esto de que llegamos al sector de escalada o vamos caminando por el sendero de trekking y nos encontramos con la montañita, busquemos sitios alejados de las zonas de tránsito, ¿sí? Nos alejemos un poco, no nos alejemos solamente de las personas que están conmigo ahí escalando, nos alejemos de los sectores de escalada completos, nos alejemos de la senda por la que va a pasar la gente completo. Pensemos en la persona que va a pasar por ahí y se va a encontrar con eso, ¿sí? Además, alejarse de los cursos de agua, de las zonas inundables, sobre todo si estamos en la nieve. En nieve, la mayoría de los lugares que tienen regulación, en donde hay nieve, no se puede dejar la caca, no se puede, hay que llevársela directamente. No se puede dejar nada porque la nieve congela y eso nunca más se degrada. Entonces es un problema bastante grave en algunos lugares. De los cursos de agua, bueno, como les decía antes, más o menos entre 50 y 60 pasos nos deberíamos alejar como mínimo, para que eso llegue a degradarse antes de llegar al curso de agua, ¿sí? Y no estemos contaminando el agua misma, que si estamos en Córdoba y estamos poniendo en Gigante, estamos contaminando la misma agua que después no vamos a querer tomar, va a estar contaminada, ¿sí? Entonces vamos a ver dos opciones diferentes. Lo ideal siempre es llevarse todo, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta de separar la materia de los papeles, y ahora vamos a ver qué es un cacatubo. Y si no, como mínimo, lo ideal es que busquemos un lugar con un buen desarrollo de suelo. ¿A qué le llamamos desarrollo de suelo? Bueno, si vos vas a Gigantes, vas a encontrar lugares, cuando te quieras esconder para ir al baño, vas a encontrar lugares que de suelo tienen roca y otros lugares que de suelo tienen suelo, tierra, digamos, ¿sí?
ese lugar con tierra, primero que sobre la roca no, porque eso ya no se degrada, ¿sí? Lo ideal es que, ahora lo vamos a ver bien, hagamos un hoyo de gato, que es un pocito, y entonces para hacer ese pocito necesitamos más o menos 20 centímetros de tierra, ¿sí? De hondo. Entonces, eso es un desarrollo de suelo mínimo que necesitamos para que esa materia que nosotros vamos a dejar se vaya a degradar posteriormente. Y es muy importante conocer la normativa del lugar que estamos visitando. Por ejemplo, si es un parque nacional, no sé, en el sur hay lugares en donde hay especialmente lugares para ir al baño, entonces hay una especie como de letrinas en algunos parques. En otros parques te dicen que te lleves el cacatúo, que te lleves en la bolsa todos tus residuos, y en otros lugares te permiten hacer hoyo de gato, entonces te tenés que llevar tu palito. Entonces es importante conocer en cada uno de los lugares, por ahí está bueno saber, no sé, en Capilla del Monte en general, en la mayoría de los sectores de escalada, hay buen desarrollo del suelo, entonces bueno, nos podemos llevar la palita. Tengamos en cuenta que estamos casi siempre al lado del río, entonces nos alejemos del río, pero bueno, con eso basta. Entonces depende del lugar, en Gigantes, como les decía antes, hay sectores en donde el suelo que tenemos es de piedra, y bueno, ahí no está bueno, y hay otros sectores en donde tenemos un poco más de suelo, entonces nos alejemos del río una vez más, porque hay muchos ríos en Gigantes, pero bueno, podemos llegar a llevar la palita. Entonces, bueno, conocer un poquito los sectores de escalada, los sectores que vamos a transitar, tanto para escalar como para caminar, está bueno. Bueno, ¿qué es el cacatúo? En general el cacatúo se construye con un tubo de PVC de ancho 4 pulgadas y después el largo se lo damos nosotros, depende del viaje que vayamos a hacer y cuánta materia vayamos a querer guardar ahí adentro. Y bueno, le pegamos de un lado una tapa y del otro lado la dejamos removible y le hacemos algunos huequitos, porque si no, esos gases que se pueden llegar a generar no están buenos, entonces si le hacemos unos huequitos es mejor. Entonces la idea es utilizar una bolsita para la materia, ¿sí? Hay algunos que usan como una cosa por fuera, como si fuera un embudo, y entonces usan el cacatúo solamente sin bolsa, y le echan un poco de cal, por ejemplo, y así lo llevan. Y hay otros que, bueno, prefieren usar una bolsita, haces tus necesidades en una bolsita y guardas la bolsita ahí adentro. Siempre teniendo en cuenta de no dejar adentro de la misma bolsita los papeles con la materia. Siempre separar los papeles de la materia porque tienen tiempos de degradación diferentes. Eso es el cacatúo. Y después, el hoyo de gato, que es como lo más normal, que por ahí no Flor, es... perdón que te interrumpa. Acá Decime. Martín nos dice, liofilizado y bolsita tipo Ziploc reforzada pesa menos que el cacatubo. Claro, puede ser, sí, 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 las bolsas tipo Ziploc, hay un montón de, bueno, esa es otra cosa que han ido a la montaña conmigo, me han visto. Hay algunos productos que vienen en bolsitas tipo Ziploc que son mejores que las Ziploc mismas. Por ejemplo, los cafés Dolcas que vienen en ese tipo de bolsitas plásticas son buenísimas. Yo ahí adentro he guardado hierba con toda la humedad que eso tiene, cáscaras, lo que sea orgánico y queda ahí adentro, no se abre nada. Así que eso está buenísimo y es verdad que el cacatúo tiene un peso en particular y bueno, siempre que vamos a ir a un sector alejado es importante el tema del peso, pero por otro lado hay muchos lugares en donde si no tenés cacatúo, por ejemplo, no podés ingresar. Entonces sí o sí lo tenés que tener en cuenta en tu equipo y en tu peso de equipo. Entonces, Bien, bueno, perdón. Y Santi nos pregunta, dice, las piedritas que usan los gatos, ¿puede ser también? sí, si tenés gato y querés usar las piedritas, obviamente que nosotros hacemos mucha más materia que un gato, entonces posiblemente no absorba o tengas que llevar una cantidad de piedritas, eso también es peso, tengamos en cuenta. Pero sí, puede ser, como les decía antes, hay otras personas que llevan un poquito de cal y le echan cal también, pero bueno, eso después entorpece un poco lo que es la degradación. Igual estamos usando bolsas y estamos usando otras cosas, pero con la cal también reducimos un poco el olor y esas cuestiones.
Bien, Bueno, gracias, Flor. vamos con el hoyo de gato. El hoyo de gato es algo que es como más común entre nosotros, por lo menos por ahora, pero no todos sabemos hacerlo. Entonces, por ahí, al no saber hacerlo, no lo hacemos bien o podríamos mejorar. Es una pavada, es un huequito, ¿sí? Lo ideal es que nos llevemos una palita de jardín para no estar cavando con nuestras propias manos. Entonces, la idea es hacer un hoyito en el piso. Lo mejor sería que primero cortemos la champa de pasto, si es que hay pasto, está bueno que haya pastito. Entonces cortamos primero la champa con la propia palita y la sacamos a la champa. Y ahí mismo hacemos un hoyito de por lo menos 15 centímetros de profundidad y unos 15 de ancho o lo que nos quede cómodo a nosotros. Tampoco hagamos un huecazo. Eh, entonces, sacamos la champa, sacamos esa tierra y la dejamos hecha una pilita al costado, no la dispersamos ni la tiramos, ¿no? Entonces, bueno, hacemos nuestras necesidades, obviamente, una vez más, no dejamos el papel ahí adentro, sino que el papel sí, nos tratemos de llevarnos a nuestra casa, ¿sí? Y lo que hacemos es rellenar de vuelta el hoyo con la tierra sin aplastarlo. No tiene que entrar, obviamente que no va a entrar toda la tierra que sacamos. Y también le podemos agregar algunas hojitas, alguna otra materia orgánica si vemos por ahí por el costado del huequito que hicimos. Y arriba le ponemos de vuelta la champita que sacamos al principio. Eso es lo ideal. Obviamente que después por ahí tenés un suelo que no estamos hablando de un suelo perfecto, entonces no sé, no tiene pasto. Bueno, no importa. Por lo menos no dejé todo ahí nomás, digamos, ¿sí? Eso es como lo más normal que se puede hacer, por ejemplo, en Capilla del Monte. Yo creo que no hay ningún problema, salvo algunos sectores que tienen roca ahí nomás. No hay problema de usarlo. En Gigantes también. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos estado hablando hasta ahora. La idea es que, una vez más, pensemos, reflexionemos y esta charla es esto, ¿no? Es preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, qué es lo que queremos de esos sectores y bueno, sigamos pensando y lo sigamos charlando. No sé si hay alguna pregunta por ahí dando vueltas, algún comentario. Preguntas, hasta ahora, digamos, te las fui más o menos diciendo a medida que aparecían. Con lo cual, acá mira, Marcos dice, ¿la orina tiene algún efecto importante? No, lo ideal también es que nos alejemos entre 50 y 60 pasos, que son entre 40 y 50 metros más o menos, eso es el promedio, de lo que es el río, porque para que también una vez que ese líquido llegue al río ya no estemos contaminando el suelo. Hay algunos del grupo de los puristas que no dejan nada, 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 el grupo de No Deje Rastro, llevan gelatina sin sabor en una bolsita Ziploc. Y entonces orinan ahí adentro y se llevan también la orina. Eso es como, Y el mira, Y después te comes el postre. claro, yo no te recomendaría, pero bueno, los que hacen orinoterapia les vendría bien también gelatinita. Pero no, en general no hay problema con lo que es la orina, solamente alejarnos de los cursos de río, lo más que podamos. Y también si hay nieve, eso se congela, así que tratar de no. Eso de la gelatina que yo les decía recién, también se hace en algunos lugares en donde hay nieve, hielo completamente y no hay lugar donde hacer pis. Entonces, bueno, se la llevan con ese gel para que no les moje nada en la mochila. Bien. Flor, Perdón, Sí. sí, adelante. y el magnesio, porque se ve así, viste, en las vías, sobre todo en las vías más populares, vamos a llamar, Sí. mucho magnesio. Eso evidentemente cae con las lluvias a la tierra. Sí. Bueno, mira, sobre el magnesio hay una cuestión de contaminación visual también. Si vas a, no sé, a sectores muy, muy ultra transitados como Piedra Parada, hay algunos sectores en particular que realmente es increíble la cantidad de veces que les pasamos por encima de esas piedras, cómo quedaron.
Entonces, bueno, ahí hay una cuestión de contaminación visual. Hay algunos lugares en Alemania que no permiten ponerle, o en Europa, que no permiten ponerle usar magnesio. Y bueno, no se usa magnesio, se escala sin magnesio. Y sobre eso yo estuve leyendo un poco sobre el uso del magnesio y hay como algunos que dicen que no hace nada y otros que dicen que sí, que hace alguna cosa. No está claro el efecto y no hay muchos estudios hechos en particular sobre ese tema. Lo cierto es que el magnesio es un mineral que está naturalmente en el suelo. Quienes dicen que no hace mucho efecto, hablan de eso, ¿no? Que está naturalmente en el suelo. Lo que pasa es que nosotros estamos yendo y estamos agregando bastante magnesio. Pero bueno, como te digo, no hay muchos estudios hechos al respecto. Estaría muy bueno poder saber si eso le hace bien o le hace mal. Sobre todo han estado algunos estudiándolo para ver el efecto sobre la propia roca, si la degrada o no, si le cambia el pH o no. Y no le hace nada en particular a la roca, es decir, que salvo que viste que queda jabonosa, porque le tapa los poros, pero no le cambia la composición de la propia roca en sí. Entonces, bueno, estos dicen como, bueno, no hay problema, sí, tendríamos que llevarnos nuestro cepillito e ir limpiando. Igual eso queda en el ambiente. Pero no hay mucho estudiado sobre eso todavía. Bien, perfecto, Flor, muchas gracias. Bueno, acá Santi nos dice, creo que no es tan malo el magnesio. Hace muchos años, 70, 80 años creo, que hasta se abonaba con ese producto la tierra. Claro, Y sí, bien, y sí, Martín dice, me perdí el inicio, la colocación de la carpa en lugares llenos de correntinas. No, ¿cómo era? Correntinas, sí, escorrentía. correntías en gigantes. ¿Dónde conviene? Y mira, en gigantes en particular, lo ideal es que nos alejemos de la cuenca del río o de las cuencas que haya porque no hay solamente río, hay arroyitos, hay otros lugares por donde corre agua en gigantes. Lo ideal es que nos alejemos lo más que podamos de los ríos, no solamente porque si ese río crece nos va a llevar la carpa, sino porque estamos aplastándole el suelo, estamos modificando el suelo y lo ideal es que sea un lugar más bien, bueno, alejado del río y que ya esté siendo utilizado para poner las carpas, ¿no? Lo que decíamos, Martín, era de buscar un lugar en particular y ahí acampar siempre, no estar acampando por cualquier lado, salvo que seamos pocos los que vamos a ese lugar y entonces ahí sí lo mejor es que vayamos cambiando el lugar de la carpa para no aplastar el suelo. Pero no es lo que pasa en gigantes. En gigantes la gente va y pone la carpa en cualquier lado, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y eso no está bueno porque estamos aplastando en general el suelo. Si nosotros ponemos siempre la carpa en el mismo lugar, vamos a estar aplastando, sí, pero siempre en el mismo lugar y no vamos a estar degradando todo lo que hay alrededor. Claro, eso tal vez se podría ver de, no de regular, porque es medio difícil en lugares donde no son parques nacionales, porque muchas veces en parques nacionales vos tenés zona de acampe, pero por Sí, ahí tal vez en gigantes y demás, pensar en las zonas del refu, de por ahí hasta marcarlo nosotros mismos, ¿no? sí. Sí, lo hemos pensado en algún momento. El año pasado, sobre todo, nos lo planteamos mucho porque muchos de nosotros, muchas de nosotras, hemos ido a gigantes en alguna. A mí me pasó un fin de semana largo que fui al refugio a quedarme y afuera del refugio, adentro del refugio éramos pocos porque éramos poquitos los que habíamos ido nosotros, pero afuera había por lo menos 30 personas acampando, estaban en cualquier lado acampando y bueno, y varias personas vieron lo mismo, entonces habíamos pensado en poner carteles en donde dijera Eso. acampar acá sí, acampar acá no, que por ahí estaría bueno regular en ese sentido. Sobre todo porque estamos en una zona de reforestación y si no nos damos cuenta, por ahí ponemos la carpa arriba de un arbolito y matamos ese arbolito, sin darnos cuenta, ¿no? No estoy diciendo que lo veamos el árbol y le pongamos la carpa encima queriendo, pero sí sin querer. Sí, sí, seguro, porque aparte un arbolito naciendo, más los
los árboles autóctonos, por ahí son una hojita muy chiquitita que uno no se da cuenta entre el yuyerío, que ahí están haciendo un árbol, ¿no? Pero Exacto. sí, por ahí estaría bueno ver de concientizar tal vez incluso en los ingresos, por decirte, no sé, en Felipa o en la Rotonda, por ejemplo, el Gigante, que haya algún tipo de cartelería o incluso arriba de decir zonas de acampe. Pero bueno, Sí. ya es es un paso más. Sí, 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 es lo ideal, que tengamos regulado eso y también que tengamos regulado lo del baño, que todos sepamos cómo ir al baño y dónde no ir al baño. Eso también está bueno saberlo. Lamentablemente, bueno, como decía al principio, vamos 30 años atrás de Europa y Estados Unidos. Aprovechemos eso y nos adelantemos. Sepamos que la gente va a empezar a ir cada vez más a la montaña y ya sabiendo eso, regulemos antes. Entonces la gente que vaya ya va a saber dónde poner la carpa, dónde no puede poner la carpa y dónde ir al baño y dónde no ir al baño. Entonces, eso sería lo ideal, anticiparnos a esa cantidad de gente que está empezando a ir al monte y poder regularlo desde antes para que esos ambientes queden lo más lindos posibles y podamos seguir yendo durante mucho, mucho tiempo. Sí, sí, seguro, seguro. Acá Martín bueno, nos cuenta que en la zona del Refu, cuando hicimos la Compe de Boulder, el Festi de Boulder, Sí, pudimos dar lugar a cada situación, pero que la sí, gente se copó e hizo caso en eso. El tema es sí, cuando en esa instancia en donde nosotros juntamos a toda la gente y les dimos estas charlas y les explicamos los lugares, es una situación. Ahora, el resto del año y el resto en general, cuando uno va a los gigantes, va cada uno por su lado, entonces es muy sí, difícil por ahí hacer esto de explicar en grupo, ¿no? Y quien por ahí no va al refu, ni siquiera en el refu pueden ver algún tipo de explicativo o algo por el estilo. sí, tal cual. Sí, sí, sí. Igual yo te digo que esa gente que yo vi afuera del Refu esa vez que fui, que era un asco realmente afuera, no solo por donde habían puesto la carpa, sino que había papeles dando vueltas, había pañales dando vueltas, cosas que, no sé, yo no me imagino cómo a la gente se le ocurre dejarla ahí, pero bueno, insisto en que siempre parto del no sabe y por eso lo deja. Eh, pero bueno, había de todo dando vueltas y esa gente había ido con guía. Esos guías nunca le dijeron nada a estas personas. Entonces me parece que también hay que empezar a promoverlo desde arriba, desde abajo y desde arriba, ¿no? No solamente nosotros entre nosotros mismos, empezar a hablar sobre estos temas y empezar a preguntarnos sobre estas cosas, sino que también la legislación debería hacer que exigirle a los guías que las personas que lleven les den cierta capacitación mínima, por lo menos como nosotros hicimos en ese evento, en el FestiBuilder, que en realidad no les explicamos mucho de lo que estoy diciendo. Simplemente les dimos bolsa y les dijimos, esto no se puede, esto no se puede, esto sí se puede, y es así porque estamos en una zona de reserva. Eh, Ni siquiera les explicamos mucho, nos tomamos un rato simplemente y en ese rato les explicamos cosas. Eso deberían hacer todos los guías y las guías que llevan gente a todos los lugares, ya sea caminar o escalar. Y entonces así también esas personas, por más que vos no les digas el por qué, si les interesa, lo van a buscar el por qué, o se van a poner a leer, o le van a preguntar al guía, a la guía, ¿por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué llevas la pala? ¿Y esto qué es? Entonces me parece que tenemos que empezar a generalizarlo para que todas las personas lo tengamos en cuenta. Sí, seguro, seguro. Acá Martín nos dice, no todos tienen una flor con cara de mala diciéndoles. Y bueno, ¿Qué va a hacer? y bueno, Sí, sí, yo creo que también es parte de formar conciencia de que las personas que llevan esa gente sean, es muy simple, es como decís, son mínimos minutos en los que explicas cómo y dónde y punto. Después, si hay curiosidad, se explica el por qué. Pero creo que eso claro. es importantísimo, la formación y la transmisión de esos conceptos para que entre todos podamos mantener mínima limpieza del ambiente para que lo disfrutemos todos.
No, y es importante por nosotros también, porque nosotros también sabemos de lugares, sectores que se cerraron, sectores de escalada, o sectores en donde es secreto que escalamos, porque, o es secreto que pasamos por ahí caminando y pasamos medio escondidos porque el dueño o la dueña no quieren que pasemos por ahí. Entonces también es por nosotros mismos, no solamente por el respeto a la madre tierra, a la Pachamama, como quieran llamarle, sino el respeto por el dueño de ese campo y porque nosotros queremos seguir escalando ahí. Entonces, si queremos seguir escalando ahí, y bueno, nos vamos a tener que empezar a comportar, porque si no, no nos van a dejar entrar más. Y con mucha razón los dueños de los lugares no quieren que entremos, porque realmente es una mugre. Sí, claro, claro. Bueno, y Marco nos dice que hay que perder la vergüenza o la indiferencia y empezar también por los amigos que lo hacen, que también me Exacto. parece que es cierto, ¿no? Es ponernos también un poco la camiseta entre nosotros y comentarlo en el mismo grupo que salimos a la montaña. Sí, no hace falta, creo que ayer contaba que al principio yo también era un poco violenta al decir, che, vos, ¿qué estás haciendo? Y después aprendí a que preguntando, diciendo, che, ¿por qué? Simplemente preguntando, ¿qué pensás que le pasa a esa cáscara si la dejas ahí? ¿O por qué tiras la cáscara de banana para allá? Simplemente preguntándole, esa persona que ni siquiera se había dado cuenta, por ahí lo empieza a pensar y dice, che, no, está mal, no voy a dejar mal la cáscara acá. Y se la lleva, porque es así, digamos, la mayoría de nosotros no pensamos qué le pasa a esa cáscara y la dejamos ahí porque no se nos ocurre pensarlo. Entonces, por ahí si hacemos pensar a nuestros propios amigos, se van a dar cuenta que no está tan bueno. Sí, Hola, sí, seguro. Bueno, Martín, Flor, vos perdón, sabés sí. que, Flor, Sí, Fer, te escucho. vos sabés que hay una experiencia en cuanto a eso acá muy cerca de Ajá, Tanti, que es en Cuesta Blanca. Hay sí, muy buena experiencia. Bueno, no sabes, no sé si sabes, hay un voluntariado muy grande sí, que corre toda la costa del río y ajá, digamos, ellos hablan con cada persona que está al lado del río y la verdad que no saben, la gente no sabe que se tiene que ¿viste? llevar la basura. Claro. Eso es lo que dice Marcos, perder, digamos, dejar de ser indiferentes y hablarlo porque la gente realmente no sabe. Y sin ser activa, como vos decís, con tu cara, con lo que sea, digamos, de buena manera se puede hablar porque hay una buena experiencia en Cuesta Blanca en cuanto a eso. Y si no, Sí, poner cartelitos, porque me parece que sí, viene por ahí también de mano, muchas veces. sí, tal cual. En Cuesta Blanca vive Daniel Renison, que no sé si le suena, pero es el que durante mucho tiempo estuvo a cargo del Ujú. proyecto Conservación Reforestación. Ahora ya no está más él, porque bueno, él es investigador de CONICET y tiene un grupo muy importante en CONICET de investigadores e investigadoras que se dedican a ver, son quienes hacen las plantaciones experimentales y juntan semillas y ven si las semillas autóctonas son mejores que las que son de germinación, etcétera. Eh, Ellos hacen muchos estudios al respecto, si lo googlean, Daniel Renison es muy grosso en lo que hace y bueno, él vive ahí al lado del río. Y entonces, bueno, yo estimo que él está involucrado en eso, porque de verdad es un tipo que es muy activo en ese sentido, y también al principio era bastante más violenta su actitud, y durante el paso del tiempo, con el paso del tiempo, fue cambiando eso, y está muy bueno lo que hace. La verdad que está muy bueno. Bueno, Tenemos bueno, una Mar, experiencia. perdón. Sí, Hola. Sí, de vuelta nos cruzamos. Adelante, adelante. No, le contaba a Flor que acá en Tanti, con el lugar, ¿cuántos metros tendrá el pie de vía? Unos 30 metros. Es sí, impresionante, después de un fin de semana largo, la cantidad de colillas, cascaritas, papelitos que te encontrás, pero es sí, impresionante. A mí lo que más me impresiona es la colilla de cigarrillos. sí, De todos modos, digo, con esto de la no indiferencia, poner un cartelito no estaría mal, ¿no? sí, tal cual. Sí, 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 está buenísimo. Poner un Sí, cartelito o poner una. Lo que pasa es que ya implica un grado mayor de responsabilidad dejar no sé, una especie de cenicero
y que la gente pueda tirar ahí, y después lo que pasa es que después hay que ir a vaciarlo y dejarlo igual, o sea, ya parte por uno, pero está bueno por lo menos dejar carteles para que la gente no ensucie tanto. Sí, yo creo que en Tanti además el tema es que las vías están en una zona en donde accede mucha gente, no solamente escaladores o gente como más de montaña, por decir una manera, sino que al estar por ahí en la parte del río, hace que la gente que va al río nomás, y cuando uno va a las zonas más turísticas, realmente muchas veces dan asco las zonas, porque las municipalidades no se hacen cargo de limpiar y la verdad que la gente, convengamos que la generalidad de la gente es sucia y no tiene conciencia de lo que está dejando, ¿no? Entonces por ahí en Tanti pasa más eso. A mí me pasa también en Capilla del Monte, cuando vas por el río y en el río encontrás pedazos de bicicleta, no sé, de lavarropa, más allá de que muchas veces tiene que ver con las crecientes y que una creció un Sí. río, se metió en una casa y sacó un pedazo de ladera, eh, pasa que la municipalidad después no limpia, pero también pasa que la gente tira la basura al río directamente. Entonces, por ahí cuando Exacto. son zonas turísticas muy cercanas a poblaciones, es más fácil que estén mucho más contaminadas que la montaña que está más lejos, ¿no? Sí, sí, Acá de son, todas maneras, acá son los bueno, no sé, yo, pie de vía. sí, Acá son escaladores, pues es pie de vía, no es en el río del otro lado, porque las vías están del otro lado del río, o sea, tienes que cruzar, y las colillas están pegadas al pie de vía, no están del otro lado, que hay mugre, digamos, pero eso es lo que me impresiona. Gente que va asiduamente a la montaña tira en la colilla, y no es una, son varias. Y sobre todo pasa después de un fin de semana largo. Nosotros no vamos a escalar fin de semana largos acá, pero si vos vas un lunes, un martes a escalar, está todo. Bueno, obviamente, pero no es precisamente el turismo acá, por lo menos lo que nosotros vemos. mira, Pero bueno, lo Claro, mismo sí, que es sí, el puede turismo, ser. ¿no? Que hay un lugar consciente que es que crear. paradigmático para mí, que es Piedra Parada, que es un lugar en donde se hizo un rock trip en 2012. Yo creo que todos los que somos escaladores sabemos qué es Piedra Parada en Argentina y muchos del mundo también. En Piedra Parada, hace un par de años atrás, hubo una discusión para ver si se cerraba como sector de escalada, porque de verdad que es impresionante la cantidad de basura que hay, y los escaladores y los escaladores le echaban la culpa a la gente que va a caminar. Pero la verdad es que hay sectores de escalada que no están cerca del lugar por donde la gente pasa caminando cuando van a recorrerlo, son sectores que están alejados y hay basura igual, entonces no le echemos la culpa al resto de las personas, empecemos a ver nosotros mismos qué es lo que hacemos y dejemos de echarle la culpa a las otras personas. Sí, las otras personas también deben dejar basura, yo no digo que son limpios y nosotros somos sucios, somos todos sucios, pero bueno, nos hagamos cargo de la parte que nos Claro. toca. Seguro, seguro. Bueno, Martín dice que no, que causa un efecto negativo un cartel. ¿Viste? Yo no estaba segura del cartel, porque me gustaría saber si sabe por qué. No sé. ¿Qué hace Fer? ¿Todo bien? Sí, hola, bien. Muchas veces hemos visto en los gigantes que los carteles son utilizados para el vandalismo, diríamos, porque les molesta. Ahí el Renninson cambió los carteles prohibitivos por otro mensaje más positivo. Ahí se respeta un poco más. Es como que, no sé, fíjate en la ruta de par está todo lleno de agujeros. Capaz que el cartel de los animales nadie le da bola, ¿no? Me pregunté por qué. Entonces eso nos lo enseñó un poco Daniel cuando nosotros íbamos a poner un poco prohibitiva en el refugio por algunos sectores. Entonces, no, búsquenle la vuelta para que la cartelería sea, invite a la persona a ir al lugar que ustedes quieren y donde ellos quieren ir. Bueno, Daniel es una persona con muchísimos años de experiencia en cartelería y en lo que sea en este sentido, así que si él dice, está bueno, por ahí al revés, en vez de no tirar su colilla, dejar un cartel de por qué o cuánto tarda en degradarse la colilla. Entonces que por lo menos las personas que lo lean digan, che, mira, esto va a estar un año acá tirado. Sí, la verdad que es un buen dato, la verdad que sí. Buenísimo. Bueno, no sé si hay
Fer, no sé, si te interesa escribirle a Daniel Renninson, es una persona súper abierta. Por ahí si no te respondes por falta de tiempo, pero es una persona súper abierta con la gente y si le preguntas cosas, yo creo que no va a tener ningún problema en responderte. Si tenés alguna consulta o algo al respecto. Yo tengo su mail, después te lo puedo pasar si querés. Dale, Flor, sí, perfecto. Pero con lo que me dijo más o menos para guiarme y no hacer cosas al vicio, que causan un efecto negativo, estaría bueno. Claro, sí, está bueno. Yo Te rompen el cárter. cojo la basura, pero estaría bueno que no empezar a involucrarse. Buenísimo. De otra forma, ¿no? Creando conciencia. Muy Sí. linda la charla, hasta ahora me gustó mucho. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, alguien que quiera contar algo. Bueno, acá Martín nos pregunta si hablaste del fenómeno de Cárcavas. No, no dije nada sobre las cárcavas. Les cuento un poquito. Es algo que pasa mucho en Gigantes, por eso Martín me pregunta. La cárcava es ese lugar, no tengo ninguna foto a mano. Hay lugares en donde porque nosotros lo pisamos al suelo y además llueve mucho en esa zona o precipita, a veces no es lluvia sino nieve, ese suelo se rompe, digamos, y se cae. Son esos lugares que vemos que hay como un pozo en donde de repente viene el suelo bien y se derrumba. Llegando al Gorila hay una cárcava impresionante de grande, que inclusive ya a esta altura le pasamos por adentro de la cárcava para poder pasar hacia el Gorila, el sector del Gorila. Ahí hay fotos. Buenísimo, buenísimo. Ahí les Eso es comparto una una búsqueda de cárcava. Google. Buenísimo, buenísimo. Eso es una cárcava. Ven cómo está como derrumbado. Eso es producto de el pisoteo que le hacemos arriba nosotros o la carga ganadera. También los animales pisotean mucho el suelo. Bueno, hay distintos tipos de animales y distintos tipos de pisoteo, pero en general se pisotea el suelo y con la lluvia lo que pasa es que se derrumba ese suelo y eso ahí estamos perdiendo suelo directamente. En Gigantes abajo vemos la roca, entonces estamos perdiendo todo el desarrollo de suelo y el tema es que ese suelo es el que debería tener arbolitos y pastitos, que es donde nosotros nos echamos, además de todo lo que es la biodiversidad, ni hablemos de todo ese tema, ¿no? Estamos hablando de nosotros mismos. Mirá, ahí hay en una foto una persona dentro de la cárcava. Bueno, eso es parecido a lo que pasa en Gigantes. Y eso es de la degradación final del suelo. Ahí ya se fue el suelo. Ya no hay más suelo ahí. Y ahí eso es muy difícil de frenar. Lo que hay que hacer es, en este lugar, lo que hacen en Gigantes, es empezar a ponerle piedras y ponerle pastitos y cosas para ver si por lo menos, porque acá ¿qué haces? No vas a traer una camionada de tierra para llenarlo, pero mínimamente empezar a ralentizar lo que es, porque esto se sigue comiendo, o sea, el agua va cayendo, no sé si ven que hay como una depresión en el suelo, ¿sí? Entonces el agua cuando llueve sigue cayendo por acá y esto se sigue comiendo, 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 comiendo. Entonces lo que se hace es ponerle ahí piedras o arena, tratar de frenar ahí eh, esa caída del suelo, porque ahí ya estamos irremediablemente perdiendo suelo directamente. Flor, y te hago una pregunta. ¿Eso se Sí. recupera, digamos, tiene posibilidad de recuperar o simplemente es frenar y así queda? Mira, recuperar es muy difícil porque ese suelo se fue con el agua, se va, directamente se va. Lo que sí podemos hacer es irlo recuperando a lo largo de muchos años, plantándole árboles alrededor y esos árboles van a ir reteniendo un poco más de suelo y entonces de alguna manera vas a ir reteniendo un poco más, pero como recuperar, digamos, nunca más va a quedar como estaba antes. Entonces, por eso en Gigantes apenas ven que se avanza una cárcava, la tratan de tapar y de arreglar y de solucionar porque es muy difícil, muy, muy difícil,
volver y que ese suelo se deje de perder. Buenísimo, Flor, muchas gracias. Bueno, y Santi nos quiere hacer un comentario. A ver, Santi. Bueno, ¿cómo estás, Flor? Un gusto poder escucharte, Sofi, bueno, todos. Hola, Santi. ¿Cómo va? Bueno, perdón por entrar tarde. Muy buena, la verdad, la charla de lo que puedes llegar a escuchar, y un comentario, digamos, de acá, de lo que pasa en Tucumán, con respecto a esto, lo de las cárcavas, y un poquito después lo otro ya voy a retroceder. Nosotros tenemos acá varios lugares, no tanto de los sectores de escalada, que es en el Mollar, cerca de Tafí del Valle, sino más como para las yungas, ¿sí? Más lo que es San Javier, Raco, antes de Tafí del Valle, y toda la zona esa que es muy húmeda, vos sabrás, digamos, el clima de las yungas es así. Tenemos una gran lucha con los enduristas. Por más de que a algunos dentro del club les guste el deporte, todo, algunos son ex enduristas, la verdad que todo mal. Nosotros tenemos casualmente una lucha, y dentro de Cumbres Calchaquí ya hay una reglamentación, una ley, y se la pasan ellos por, vaya uno sabe, y estamos nosotros en la lucha esa pujante. En uno de los lugares de acá, que es Cruz de Yampa, que hay unos vaqueanos, hay gente que va a todo, nosotros damos un curso también de montañismo aparte de la escalada, vamos, es uno de los lugares clásicos, vamos con 40, 60 alumnos, y la verdad que siempre renegamos más, sobre todo si es que vamos un fin de semana y toca día de lluvia, pero cómo erosionó el suelo, pero es increíble. O sea, no te hablo del tobillo, la rodilla, que es preocupante, es a altura de la cadera también, o bueno, otro lugar de Tafí del Valle que llega hasta la altura también del hombro. La verdad que es muy preocupante esta situación, o bueno, en otros lugares quizás más de altura, 4.000 o 5.000, en Las Vegas, como la gente, los enduristas pasan, bueno, 5.000 no, pero 3.000, 4.000, pasan por Las Vegas y destruyen Vegas, o sea, no les importa nada. Y esto es una pena, porque vaya y pase y estaré como perdonada a los lugareños que van con sus mulas, con sus cargas, con sus caballos, pero la verdad que esta situación con los enduristas, no sé si pasará eso en Córdoba, por eso también era como una pequeña duda y pregunta, pero aquí hay una lucha tremenda, pujante, de nosotros, los del club de la AM, con ellos, ¿no? Te cuento, sí, nosotros tenemos ese problema. Por ahí Martín me puede ayudar porque tiene un poco más Martín también es del club de Córdoba, me puede ayudar por ahí un poco más con los datos. Porque yo estoy hace relativamente poco tiempo en el club, hace 6 años. Pero sí, en realidad dentro de lo que es Gigantes en particular, está prohibido porque es una reserva natural, y sin embargo, muchas veces vas y hay fotos de cuadriciclos o motos o lo que sea, digamos, que están ahí, y eso... Mira, si estamos hablando de poner una carpa, imagínate lo que le hace al suelo, una rueda que pasa rompiendo todo. Así que sí, tenemos, yo creo que no es tan fuerte la lucha, porque como es reserva, bueno, hay mucha gente que lo piensa, pero hay otra gente que no, y sí, hay muchas fotos, cada tanto nos hacen llegar la gente fotos de motos pasando, de cuadriciclos metiéndose por cualquier lado, y bueno, como está prohibido, la gente lo puede denunciar. Y hasta 4x4 también. Sí, cualquier cosa, se meten con cualquier cosa, con lo que pueden, y yo entiendo que a ellos les guste, pero están destruyendo una reserva natural que es de todos los cordobeses. Pasa lo mismo acá, Che, vos también, sabés que, perdón, un último aporte, acá hay como, bueno, varios lugares, pero dos características: lugares de reserva, sobre todo en Cumbres Calchaquí, que hay una ley que nos ampara, protege toda esa zona, no se puede. De hecho, nosotros sí tuvimos una victoria el año pasado, ganamos por tema legal hace 2 años. Hay un famoso camino, digamos, a unas cumbres, acá el Negrito, que es en Cumbres Calchaquí 4.600, y hay un famoso camino de hace 20 años, se llama el Camino de las 4x4. O sea, la gente va caminando por ahí, son huellas muy marcadas porque subieron a poner una antena a los 4.600 metros, pero nosotros le cambiamos el nombre, le pusimos el Arenal o los Arenales, porque bueno, hay mucha arena, y queríamos tratar de clausurar eso. Mucha puja ahí, tema legal, presentamos nota en legislatura. Bueno, la cosa es que llegamos a conseguir para que no vaya nadie, ninguna camioneta sobre todo, y ninguna moto. Cuando se estaba empezando a armar una de estas expediciones comerciales, digamos, de empresas acá turísticas, a llevar, promocionando 1 mes antes, 2 meses antes, ya casi sobre una semana antes, después de toda nuestra lucha,
hicimos que se bajara esa excursión, digamos, que iban a llevar a turistas. Porque veíamos yaretas, no sé si conocen las yaretas algunos, que crecen, si no me equivoco, 1 milímetro cuadrado por cada año. 1 milímetro. Hay yaretas de 2 metros cuadrados o 4 metros cuadrados. Estamos hablando de más de 2000 años. Y las 4x4 las pasan por encima. Hasta los mismos trequineros que quizás no saben, van y las clavan, bueno, caminan por encima, ni hablar si la pisan, pero sobre todo esto, ¿no? Lo preocupante de que son las 4x4 o las motos. El tema, ¿cuál es el problema? Los lugares que no son reserva, que son lugares bellísimos, hermosos, Yunga o otras partes de las comunas de Calchaquí que no están, y nosotros vemos pasar motos, lamentablemente cómo dañan, pero bueno, no hay ley que nos ampare. ¿Y cómo se justifican ellos? Vamos a hacer donaciones. No, que nosotros pasamos por ahí porque cuando ellos nos necesitan, vamos y les llevamos provisiones. Claro, pero es un deporte para ellos, ¿me entendés? Lo usan ese justificativo que van a ayudar después gente, ¿me entendés? Y están destruyendo más el suelo de lo que colaboran después. Una ridiculez, pero bueno, nada de eso. Sí, no tienen en cuenta esto para tratar de buscar alguna otra forma de llevarles los víveres o los recursos que dicen que los están ayudando, que me parece bárbaro que los ayuden, pero que tal vez de otra forma que no destruya tanto el suelo. Pero bueno, no les estaría interesando eso. Tal cual, y justo lo leía Martín. Acá en Córdoba, los enduristas que ya tuvieron varios reveses, sobre todo en la zona del Champaquí, entre la zona de los refugios del Champaquí y el pie del Cerro Totora. El tema de la moto en las sierras es un problema porque el endurista entiende que es para pasar y ahí se equivoca de forma garrafal, diríamos. Un camino 4x4 para llegar a un lugar aislado existe, y va por la huella del camino 4x4 y ya está existente, y bueno, listo, perfecto, te entiendo. Ahora, te cito Tucumán porque lo he visto. Veníamos desde la Ciénaga caminando y los tipos pasaban con las enduros subiendo por una cuesta que va hasta Ciambón, que es hermosa, y destruían a roletes y iban de hacer un ancho. Entonces, creo que el problema pasa por un tema de conciencia de lo que ellos generan, no lo entienden para nada. Tal cual, Martín. Y otro tema que pasa acá en Córdoba es que mucha gente les saca fotos y los escracha, entonces lo hemos podido con ese sentido, todavía no lo he logrado. Pero está durmiendo. Bueno, me tengo que callar porque tengo a mi hijo más chico durmiendo. Mira, nosotros también recurrimos a ese momento, a esa situación de escracharlo lamentablemente en tu público. Y bueno, es nuestro recurso ir por las redes, Facebook, compartir todo, para que ellos se detengan, por así decirlo, esto, ¿no? Qué bueno que hayas podido venir por estos lugares, ver, conocer un poco lo nuestro y bueno, lamentable, sí, la verdad, esto que has visto. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, pregunta. Bueno, la Fer que nos dice que un poco el montañismo también es bastante depredador, ¿no? Que la cantidad de toneladas que tenemos todos los años en el Everest. Sí, yo entiendo que el Everest es un punto particular, digamos, porque la altura por ahí hace y las excursiones pagas, digamos, hacen que las personas que vayan con otro concepto muchas veces. Pero sí creo que todos deberíamos ser conscientes de bajar la basura. O sea, yo no entiendo por qué yo me vengo con toda la basura desde los gigantes y esa gente que sube con cosas no las baja. Es que no lo entendés porque vos lo sabés y no, yo tampoco lo entiendo. Pero bueno, siempre trato de partir de que no saben, que ellos lo dejan ahí y en Gigantes, por el clima de Gigantes, eso va a estar meses y meses y meses, ni hablar de papeles y plásticos, años y años y años, que va a estar ahí. No, ni siquiera lo piensan, lo dejan ahí y como nadie les dice nada y nadie lo plantea, lo dejan ahí y no, ni siquiera se lo plantean. Entonces, bueno, por ahí viene la mano, me parece a mí, por empezar a hacer que la gente se dé cuenta de esas cosas. También te cito un tema. Cuando yo era chico y iba a la secundaria, yo tengo 40 años, primaria, no teníamos educación ambiental. Los chicos hoy por hoy la tienen. Claro.
Sí. Yo lo veo con gente de 20, 25, hasta 30 años, tiene una educación y una conciencia con respecto a lo ecológico mucho más alto de la que teníamos nosotros. Sí. Y así también Sí, pasa bueno. con las quejas, diríamos, con respecto a los distintos proyectos que se van dando. La ruta que se tiene que pasar por la sierra. Estamos hablando de todos los que uno impacta en la naturaleza. ¿Cómo está el lago San Roque? Sí. ¿Qué pasa con el lago de los Molinos? La gente está Sí. tomando conciencia. Creo que eso también pasa por un proceso Sí. corte, digamos. Porque antes eran los locos naturalistas, digamos, Luti Sí. era tratado de loco, y hoy Sí. no es tan Un referente. ajeno a la... Claro. Sí, 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 sin duda alguna. Yo no sé, a mí me ha pasado, no personalmente porque yo no lo hago, pero de ver a un nene de 5 años diciéndole a su papá o a la persona con la que iba, no sé, supongo que era el papá, pero puede haber sido el tío o el hermano mayor, diciéndole no tires ese papel a la calle, guárdatelo en el bolsillo. Entonces sí, es una cuestión generacional y es cierto que antes no había educación ambiental y ahora sí. Y por ahí eso también pasa porque a nivel mundial, digamos, nosotros estuvimos hablando de 2 o 3 cositas chiquititas, ínfimas y específicas, ¿no? Puntuales. Pero la realidad es que la basura y los desechos son un problema a nivel mundial muy grande. En Córdoba, acá menos, en Mendoza, bueno, yo estoy en Mendoza, no hay mar cerca, pero la cantidad de bolsas de plástico y de plásticos en general que arrastra el mar es impresionante. La gente que vive cerca del mar lo ve. Y de eso ni hablemos, o sea, esos temas ni los toquemos, pero la cantidad de desechos que en general el ser humano produce es impresionante. Entonces, por ahí es empezar a preguntarse, es que lo que pasa es que es eso, te empezás a preguntar una cosita y te empezás a dar cuenta de un montón de cosas que pasan. Entonces empezás a ver la basura en el mar, que esas son como, si vos pones basura ambiente en Google, lo que más te sale son fotos de los residuos que trae el mar, desde vaya a saber a dónde, porque las corrientes oceánicas trasladan la basura de puntos muy lejanos, y esas son las fotos más comunes, porque ahora todo el mundo habla de los animales marinos y qué sé yo, pero es en general, en la Tierra nos pasa lo mismo y es un problema muy grande que estamos teniendo. Por eso creo que también por ahí pasa el replanteo de un montón de cuestiones. Para empezar de a poquito, un granito de arena, a modificar algunas cosas. Si no, estamos chau. Sí, sí, seguro. La verdad que el tema del mar es impresionante. Yo personalmente, bueno, estoy en el ámbito del turismo Ujú. y, Sí, y bueno, muchas cadenas hoteleras muchas veces están empezando a ser conscientes de todo el plástico que generan y la mugre que generan en sus hoteles. Entonces hay algunas cadenas como Iberostar, por ejemplo, que está teniendo ellos le llaman una ola de cambio, que además de tener zonas cerca de sus hoteles de conservación del medio marino, digamos, y incluso hasta tienen un laboratorio de corales y, bueno, están teniendo toda una movida importante en cuanto al ambiente, pero también empiezan a no utilizar plásticos. Entonces, no te van a dar un sorbete, no te van a dar un vaso de plástico, y bueno, por ahí hay quienes dicen, bueno, pero por ejemplo también te piden, por favor, que si la toalla la usaste una sola vez, usala un par de veces más y después mándala a lavar, digamos. Entonces, bueno, hay críticos que dicen, ah, sí, pero se están ahorrando en lavar la toalla, por decirte. Sí, pero sí, por ahí empezó la cosa, ellos se empezaron a dar cuenta que económicamente no es factible, no es viable. exacto, exactamente. Entonces, bueno, la verdad que yo creo que hay toda una movida y sí, también creo que los chicos hoy en día tienen, al menos acá en Córdoba yo lo veo, las generaciones más pequeñas vienen ya con una educación en ecología desde la currícula escolar y que también hace cambiar mucho. Yo creo que esas cosas que te enseñan cuando sos muy chico no se te borran más. Y eso es bueno para mí. Creo que tiene un valor muy importante en los niños, sobre todo para el mañana, ¿no? Igual que la educación vial, por ejemplo. Sí, sí. Nosotros, Yo los desafío a que hagan una semana, lo hagan, por más que en sus lugares no se haga el reciclaje
ustedes no lo hagan, empiecen a separar la basura orgánica de la inorgánica, solamente para que se den cuenta de la cantidad de residuos inorgánicos que generamos todo el tiempo. Y si haces un pedido que te viene por correo, viene una caja, adentro otra cajita, adentro de una bolsa, adentro tiene tergopor molido, y adentro de eso está lo que pediste, que además viene adentro de un plástico que tiene un papel alrededor, porque es impresionante cómo generamos basura. Hay otra gimnasia que está muy buena, que creo que la hacía el Nino, un maquinista bastante viejo de los nuestros. Él siempre arma la mochila más liviana y empieza a sacarle esas cosas, los empaques. ¿Por qué tengo que llevar atún en la, Sí. por decir, la latita, si la puedo llevar en una bolsa de zip? ¿Por qué puedo llevar tal cosa? Entonces, también hay que pensarse en eso. Sí. No dejar el residuo en la montaña también implica en tu casa tomarte la tarea de reducir lo que vas a llevar para que eso no genere el impacto que vos querés. Sí, incluso te hacía más fácil traerte después los desechos. Desde ese lado también, Martín. Está bueno pensarlo desde ese lado igual, porque llevas mucho menos peso. Yo lo he hecho también, de reempacar cosas, no sé, si vas a comer una sola noche fideos, no llevar el paquete entero de fideos, reempacas medio paquete. Y esa bolsa, además de que después la vas a reutilizar, llevas menos peso. Es real, digamos, que todo el empaque y todo lo que llevamos adicional es peso para nosotros también. Si lo vemos de ese lado, también nos sirve y también es útil. Y es válido. Totalmente. Seguro. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que quieran hacer. Igualmente, mientras tanto, les voy pidiendo que prendan las camaritas, así hacemos una fotito de la charla de hoy. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, siéntase libre, por favor, de habilitar el micrófono y preguntar nomás. Mientras tanto, le quiero agradecer a Flor por haber estado hoy y bueno, preparar toda su charla, que viene ya hace unos días preparando y armando con todo en detalle. Y bueno, y a todos los que hoy estuvieron, también muchas gracias por estar, por participar y por sumarse, porque la verdad que creemos que es un tema súper importante y bueno, que nos incumbe a todos y creo que nos lleva a todos. Luquitas, no te había visto. ¿Quiénes andan por ahí? A ver. Luquitas Maquio, Anita, Marcos, Alenores. Sí, Alenores. Sí. Sí. Soy el único extranjero. Sí. Bueno, pero siempre suficiente. presente, Santi. Claro, suficiente para que llegue el mensaje a Tucumán, ¿era cierto? Sí, aquí en San Miguel. Ya ha llegado el mensaje a Tucumán. Tal cual, Bueno, excelente. gente. Prometo y pido disculpas. Siempre hago el esfuerzo para llegar a tiempo, pero que lo logro, así que ahora lo voy a ver en YouTube la próxima, no sé, mañana, pasado con usted. Bueno, gente, arriba la mano, vamos a saludar. Fotito. 1, 2, 3. Perfecto. Una pregunta que nada que ver al tucumano, ¿puede ser? Que deje su contacto o alguna parte donde se pueda uno fijar guías de escaladas de Tucumán. Interesante, sí. es verdad. Qué bueno, la verdad, eso que tiraste. Está en todo un proceso, mira, con el tema de estas charlas, capacitación y otra más que también estaba viendo en toda esta etapa. Estamos ahí en proyecto en vía de tratar de efectivizar eso. Hay información con bastantes errores en algunas vías y algunos sectores. La idea es hacer un relevamiento nuevamente como club y yo quiero tratar, propuesto, porque soy aparte secretario de la comisión directiva, en aventuras, y ya que estoy, les digo a ustedes también, una aplicación que hay un solo club de escalada de Uruguay, si no me equivoco, que es el único en Latinoamérica que ya hizo su primera aplicación de vías de escalada. Así que quiero tratar de decirle a algún amigo programador ahí del sistema a ver si se pone a hacer eso. Será muy interesante. Así bueno, ya voy a buscar info de los topos y paso.
En Córdoba tenemos una página de Facebook Ujú. que se llama Vías de Escalada Córdoba. Lo sigo, sí, sí. Y bueno, no sé si sigue estando ahí el Ale. El Ale es Sí. el que hace el relevamiento. Hemos hecho varios relevamientos inclusive. Ah, bien. Y bueno, creo que ese es como una punta para empezar a armar una aplicación. Lo hemos hablado Muy 1000 bueno. veces con el Ale y lo seguiremos hablando 1000 veces hasta que salga esta información. Así Hay que que- sí, hay que de una, ponerse, me hay que parece ponerse. bárbaro. Sí, 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 es un gran Sí, es un desafío. laburo. Lleva mucho tiempo, Es un laburo. pero bueno, hay Sí. que empezar por ahí. Primero para poner correspondientemente los grados, ¿no? Y los nombres, bueno, todo un reglamento. Pero si hay 2 o 3 lugarcitos muy interesantes, bueno, de los que capaz que algunos ya conocen acá, que en el Mollar, que tenemos más de 60, 65 días, pero nada, hay otros lugarcitos nuevos y un par de boulders ahí cerca de la Ciénaga, donde está, que dijo Martín. Yo estuve ahí incursionando en un par de bouldercitos bastante interesantes que nadie lo tenía ahí en vista, así que vamos a tratar de potenciar más, también nuevos sectores. Y así organizar FestiBoulders más adelante, esperemos, Buenísimo. Así bueno, pasaré Bueno, info esperamos la prontito. invitación. Dale, sí, sí, por Sí, supuesto. más vale, qué lindo. Primero nivel se levante todo Aparte, esto. hermoso Tucumán. Los visito. Sí, además de hermoso Bueno, Tucumán. Yo viví bueno, yo unos estoy más años lejos, allá pero y bueno. Qué lindo, Precioso. bien ahí. sí. Bien, bien. Siempre bienvenido. Bueno, cuando quieran. Bueno. Igualmente nosotros ya estaremos invitando también para aquel lado, cuando tengamos los nuestros, cuando podamos volver a salir. Dale, dale, Meta. Te paso contacto a vos, Sofi, de lo que encuentre. Ahora yo algo tenía, pero te voy a tratar de buscar más info Dale. con los instructores de acá, de nuestro club, y te comparto, ¿vale? Y vos les compartís. Dale, perfecto. Mándalos ahí al Instagram o al Facebook y yo los tomo y los reparto. Perfecto, perfecto. Bien ahí. Bueno, bárbaro, chicos. Bueno, Entonces, Bueno, les gente. agradezco a todos. La verdad que ha sido una hermosa tarde, placentera y de linda charla. Como decía antes, agradecerles a ustedes por estar y a Flor por participar. Y bueno, acá el lugar siempre abierto y muy contentos con los resultados y con las charlas que hemos tenido. Sí, la verdad, muchísimas gracias a todos. Así es. Bueno, nos vemos en la próxima. Beso grande. Adiós. Gracias.